noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y este lunes saludamos profundamente a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches a todas, a todos, a todo. Es un placer, un privilegio, como siempre, estar transmitiendo en este canal de YouTube de Bioethics News, porque las noticias en bioética, doctora Netza, merecen ser reflexionadas. Así es, mi querido Pepe, y pues vamos a comenzar rápidamente en aras del tiempo. Y les comento, biocultores, que recientemente se dio la noticia de que mediante la alianza de México con el Organismo Internacional de Energía Atómica y la ONU también en su Departamento para la Agricultura y la Alimentación, consiguieron erradicar la mosca del Mediterráneo en el estado de Colima. Esto realmente pues es un logro tecnológico muy importante porque poco a poco se han ido utilizando esta tecnología de el insecto estéril, o sea, de lograr esterilizar al, al insecto que está causando problemas y luego entonces poco a poco eventualmente se evita su reproducción y se logra paliar la plaga que esté ocasionando. También esta misma tecnología se está utilizando con el dengue. Ahí todavía no se obtienen resultados así masivos, pero al menos aquí en México, en el estado de Colima, finalmente se logró erradicar la mosca del Mediterráneo, la cual representaba un peligro para las cosechas de los cultivos de higos, guayaba, mango, papaya, naranja, manzana, la cual genera una derrama económica de 189,000 millones de pesos, o sea, nada pequeño. Entonces, realmente la afectación de estos cultivos por la plaga del Mediterráneo sí era un impacto económico realmente grave, importante para esa región. Bueno, pues mediante esta técnica del insecto estéril que les platico, que es esta tecnología donde se introduce una cantidad también de millones de insectos en esas comunidades de insectos. Al ser estériles, eventualmente pues se evita la reproducción. Y esta técnica, pues la importancia que tiene desde el punto de vista bioético es que es respetuoso con el medio ambiente, o sea, no es el uso de insecticidas o algún otro agente tóxico. Y finalmente ya se está utilizando en 6 continentes justo para controlar esta plaga llamada mosca del Mediterráneo. Y pues enhorabuena aquí porque en el estado de Colima se logró. Pepe. Sí, recordemos de que cuando uno viaja al extranjero, lo primero que te preguntan es si llevas productos naturales, orgánicos, si llevas semillas, si llevas maderas, si llevas cuestiones, sobre todo no enlatadas, sino de manera natural. Y es justamente por eso, porque recordemos que muchas de las plagas a nivel internacional se derivan no solamente de en ocasiones de especies, que no solamente el trasladar un animal de un país al otro involucra a la propia especie, sino que el propio animal ya trae cierto tipo de plagas. Si a eso le sumamos el calentamiento global que propicia justamente la proliferación de ciertos insectos en lugares que antes no habitaba, en el caso concreto de la mosca denominada como del Mediterráneo, evidentemente existen muchos tipos de moscas, pero especialmente esta daña de manera directa todo lo que refiere a la cuestión de la producción agrícola, sobre todo en cuestiones de árboles frutales. Y esta lucha, si mal no recuerdo, es una lucha que por lo menos desde los años 70 se había intentado en México establecer una serie de mecanismos. Concretamente la mosca del Mediterráneo entra por el estado de Chiapas,
un estado del sur del país y que colinda justamente con ya la parte ya que es el trópico, y ya se habían implementado para la planta y la cría de esterilización de este tipo de insecto, pero que pues evidentemente la tecnología durante la década de los 70 pues era más limitada que la de hoy, y esta mosca pues lamentablemente se fue distribuyendo, incluso hasta llegar por supuesto a Estados Unidos, que ya de entrada pues, constituía pues, un fuerte dolor de cabeza. No es hasta 1982 que apenas en México existe una política pública, creo que fue ya incluso a nivel de Diario Oficial de la Federación, declarada como una situación de carácter de seguridad nacional y que tendríamos que implementar medidas para tener una zona libre de esta mosca del Mediterráneo hasta octubre del 2014. Es decir, la responsabilidad de la cuestión de este tipo de plagas que afectan directamente los productos agrícolas y con ello compromete la seguridad alimentaria, y ese es un dato importante que habría que reflexionar. ¿Por qué si desde 1970, estamos hablando más de 50 años, ya teníamos conocimiento de la presencia en el sur del país de este tipo de plaga que iba a ocasionar este tipo de afectaciones que derivan, por supuesto, en consecuencias para la salud? Es hasta el 2014 donde se establecen políticas sanitarias. Entonces, creo que también no es pertinente echarle la culpa a los propios insectos por las calamidades que podemos sufrir los seres humanos, y allí estaría mi reflexión en términos de bioética medioambiental y de nuestra relación con animales o insectos no humanos, como ese es el caso, sino que los propios seres humanos, por negligencia, por irresponsabilidad, obviamente por corrupción, pues dejamos avanzar el problema hasta que no nos llega el agua al cuello, o como suele suceder en México, hasta que le empieza a afectar a los Estados Unidos, y los Estados Unidos dan manotazos y entonces sí nos ponemos las pilas. Entonces es un problema que no solamente depende de una cuestión de carácter de avances tecnológicos, sino depende también de la responsabilidad de las personas al llevar de un lado a otro alimentos y productos portadores de animales o de insectos no endémicos, y por la otra parte, pues el descuido del establecimiento de políticas públicas que de una vez por todas pues comiencen a adquirir no solamente restricciones, sino programas educativos respecto de este tipo de plagas. Doctora Netza. Pues sí, Pepe, tristemente tal como lo ilustras. Pero bueno, mientras, afortunadamente, un logro más de la tecnología, y por el momento, al menos Colima goza de este beneficio de no tener ya mosca del Mediterráneo. Avanzando en las noticias, Pepe, pues desgraciadamente una noticia que de verdad pega porque como decía Hannah Arendt, cuando es un crimen de lesa humanidad es que toda la humanidad de alguna forma se ve afectada. Y aunque aquí no son noticias que puedan tipificarse como tal, pero en mi opinión deberían, porque cuando suceden este tipo de asesinatos, de muertes violentas en personas de este calibre moral, eh, todos los humanos de alguna forma deberíamos vernos afectados, porque el no verse afectado de verdad ya habla de una erosión de la empatía de todo mundo, y creo que eso es todavía más grave que la causa del asesinato. En días previos, Pepe, se dio la noticia del asesinato de una madre buscadora. Este grupo de madres, esta asociación que funciona más en el estado del norte, Sonora, en fin, que pues su función o su misión es buscar a sus hijos que fueron desaparecidos también de forma forzada
y que literalmente no saben dónde están y no han recibido una respuesta de las autoridades firme, contundente, para encontrarlos. Entonces perdón, se da el asesinato de una madre buscadora que simplemente, como cualquier madre lo haría, estaba buscando a su hijo y que seguramente se acercó pues a verdades, a personas que probablemente se estaban implicados en la desaparición de su hijo. Desgraciadamente, pues no dan más datos por la noticia, pero justo hablar de ello es darle luz, darle cabida a estas muertes que pasan tan desapercibidas de pronto y que me parece diluyen un problema verdaderamente grave. Pepe. El tema de los desaparecidos en México, sin lugar a dudas, es un escándalo. Recientemente se hablaba que por lo menos en los últimos años, en la última década, México entró a la escalofriante cifra de 100,000 desaparecidos. No sé si tengamos dimensiones de cuántas son 100,000 personas desaparecidas, como una cifra, yo diría, simbólica. Supongo de que a estos 100,000 desaparecidos todavía tendríamos que seguirle agregando cifras, pero el hecho de que el reconocimiento de la actual administración de gobierno federal hable ya de 100,000 desaparecidos, pues estamos hablando de un país de terror, de un país de insensibilidad, en donde lo peor es justamente hacer normal, perdón por el lapsus, de hablar de desaparecidos y pues no pasa absolutamente nada. Hace como 4 años, en aquel entonces, su secretario de Derechos Humanos, si mal no recuerdo, Alejandro Encinas, hablaba sobre que en una frase emblemática de que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Pero son este tipo de frases simbólicas donde nos demuestran de que pues el problema de las personas desaparecidas en México, en estos datos desde el 2006 concretamente al 2020, pues hemos llegado justamente a este tipo de cifras. Se comenta que con Felipe Calderón, a nivel de reportes registrados de manera oficial, se hablaba de 17,000 personas. Con Calderón dio un salto impresionante a 35,000 y en la actual administración, al año en que vamos, ya estamos hablando de 31,000. Es decir, pues las cifras no son nada alentadoras. Recordemos de que hubo mujeres de la talla, recuérdame de esta activista que su hijo desapareció justamente en la década de los 70, eh, Rosario Ibarra de la Piedra, si mal no recuerdo, que fue un emblema de este tipo de mujeres buscadoras por su hijo, porque las desapariciones se dan en todos los ámbitos, ¿no? Desde los grupos delincuenciales, evidentemente, los secuestros express, las desapariciones derivadas de familiares. Muchas personas son asesinadas y desaparecidas no precisamente por cuestiones de grupos delictivos, y lo peor aún, los desaparecidos por crímenes de Estado. Recordemos que también la noticia de la semana pasada fue justamente la declaración de los 43 estudiantes como un crimen de Estado que deriva justamente en la prisión de quien fuera el fiscal general de la República, pero que pues no soluciona el problema. Hablar de 100,000 desaparecidos en México y hablar de la cuestión de la normalización de este fenómeno, aunado justamente a una serie de problemáticas sociales donde las personas somos totalmente prescindibles, y que además, creo que fue Marta Nussbaum, corrígeme si me estoy equivocando, en donde se da
un elemento de sentimiento, de frustración, porque no puedes llorar a tus muertos, ¿no? Es decir, ni siquiera atiende la parte del duelo, que es la parte de llorar a la persona que ha fallecido y de saber dónde se encuentra y el lugar en donde está, pues queda justamente eliminada. Y cuando desapareces la posibilidad del duelo, desapareces toda condición humana. Evidentemente, este es un tema de ética profunda, de sensibilización. Te digo, las desapariciones están en todos los ámbitos y peor aún cuando se habla de cada vez más el descubrimiento de fosas clandestinas, que hay que decirlo, no se dan por investigación, sino se da por madres buscadoras y que cuando una madre, aquí también es emblemático la cuestión de las madres de la Plaza de Mayo, están luchando, pues de repente la misma persona que está haciendo un esfuerzo, como es el caso de la señora Rosario Rodríguez Barraza, que desde el 2019 estaba buscando a su hijo y que recientemente pues, fue secuestrada en el municipio de La Cruz, en el estado de Sinaloa, pues de repente también aparece muerta. O casos como la mujer que protestaba por la desaparición de su hija frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua y que pues también es acribillada por uno de sus, de las personas implicadas, ¿no? Justamente frente al Palacio de Gobierno, lo cual pues ya nos habla del estado de descomposición social, la desaparición de los seres humanos que no dejan restos ni huella de dónde pueden estar, la cuestión de los 43, donde la famosa verdad histórica pues se ha desmoronado, donde intervienen soldados, presidentes municipales, gobiernos, etcétera, etcétera, pues nos habla justamente de cuál es la tarea que los mexicanos actualmente tenemos por enfrente, porque, insisto, la cifra de 100,000 muertos, pues no es nada alentadora, doctora Netza. Una situación verdaderamente grave, gravísima, que bien dijiste, comenzó con Calderón y no hemos parado. O sea, gobiernos van, gobiernos vienen y lejos de ver soluciones, al revés, vemos más degradación, tanto moral como intelectual. Y obvio eso pues nos pone en peligro a todos. O sea, es que ese es el punto. No, ya antes había pues ciertas zonas, ciertos estratos que, que uno sentía una seguridad razonable al no ser gente que andes en malas compañías, como decían las abuelitas, pero ahora ni siquiera eso vale ni sirve. También el reciente asesinato de una doctora, una patóloga, que hasta la fecha pues no se tiene mayor indicio en las investigaciones de la razón de... Y esa falta también a veces de explicación pues agudiza todavía más este estado de desesperanza, de descomposición en el tejido social, porque de pronto descubres que las causas son tan banales, tan absurdas, que realmente lacera todavía más el, el hecho de que la gente esté siendo asesinada y desaparecida a veces por razones verdaderamente absurdas. Pues no podemos más que enviar nuestro pésame, nuestra solidaridad a la familia de esta luchadora que solo estaba cumpliendo pues la misión que cualquier madre cumpliría, cualquier madre que se precie de serlo, y que realmente lastima y agrede profundamente a la solidaridad humana el saber que fue asesinada mediante una ejecución a todas luces franca por el puro hecho de estar buscando a su hijo. Eso es lo que, pues, y el punto, Pepe, es que solo tenemos dos opciones, dos.
O eres parte del problema o eres parte de la solución. Y desgraciadamente los que elegimos ser parte de la solución, pues estamos muy solos en el sentido de no tener ningún tipo de protección o de apoyo institucional de ningún tipo. Y entonces nos quedamos aquí con nuestras fuerzas, con nuestro sentido ético, con nuestro ethos ya muy golpeado, pero justo ahí radica la fuerza y el carácter del individuo, el sentido socrático y a más no poder de no dejar de luchar. O sea, de no dejar de luchar, eh, aunque parezca de pronto que no vale mucho, pero puede acabar valiendo todo. Entonces, Pepe, pues a seguirnos fortaleciendo, a seguir fortaleciendo el sentido ético y la solidaridad, pues para saber sortear todas estas situaciones. Y por último, Pepe, pues tenemos un evento de bioética. Cuéntanos, por favor. Sí, esto es una de las noticias que agradan. Recordemos de que la bioética en México se ha abierto paso, empezando con el propio gremio. En lo personal, a mí me tocó picar piedra con el gremio de los filósofos al cual yo pertenezco, porque si bien la bioética tiene su origen desde los años 70 de manera oficial y que hay quien rastrea desde muchos años antes una postura bioética, la verdad es que en México pues hemos dado pasos muy, muy, muy pequeñitos. Tú recordarás que hubo un tiempo que incluso durante pandemia no había comisionado nacional, que las atribuciones de la Comisión Nacional de Bioética ni siquiera son suficientes, sino son muy limitadas y que en ocasiones, pese al esfuerzo de quien está trabajando de manera ardua, de manera constante en este organismo, no solamente a nivel federal, sino a nivel estatal, pues incurren en cuestiones o se encasillan en cuestiones totalmente burocráticas, pero dentro de poco la Comisión Nacional en México cumple justamente 30 años desde su creación en 1992, justamente 2022, estamos hablando ya de 30 años, pues ha trabajado contra viento y marea, y eso hay que reconocérselos, bajo la premisa de arraigar una cultura bioética en México, en donde todavía hay estados que no tienen una Comisión Nacional de Bioética, donde estados donde había equipo fuerte y personal preparado para hacerle frente a los temas tan importantes en este campo, entra un nuevo gobierno y a todos los corre, porque simplemente es otro gobierno, ¿no? Desperdiciando y echando por la borda lo que es una preparación de vida, es una pasión del alma y es una lucidez de espíritu. Y hablar entonces de 30 años de bioética en México, centrado sobre todo en esos dos grandes ámbitos que son los comités hospitalarios de bioética y los de ética de investigación, pues no es poca cosa, al margen de todos los problemas por los cuales la construcción de la bioética ha venido desarrollándose. Tú misma eres parte de ese proceso, doctora Netza. Tú misma has estado en instituciones de alto prestigio como es la UNAM y tú misma te has dado cuenta que no es fácil convencer a las autoridades de por qué la bioética debe de ser un programa de estudio, no digamos ya para toda la licenciatura, sino incluso para áreas de conocimiento donde incide de manera muy directa, como es la medicina, o como es el campo de las ciencias naturales, o como es el campo de la investigación científica, por lo que yo celebro por lo alto que la Comisión Nacional de Bioética realice esfuerzos, concretamente con la Universidad Autónoma de Querétaro y con la Universidad de Guadalajara. Se tiene pensado, si me permites, aquí tengo el dato muy concreto, de invitar al doctor Sergio Lidet, espero pronunciar bien su apellido, Litetqua de la Universidad de Miami, a la doctora Elizabeth Hyman de la Universidad de Texas
y con la participación de la doctora Irene Córdoba de Guadalajara y el doctor Bernardo García Camino, quien también ha sido uno de nuestros invitados aquí en este programa, para hablar justamente con temas sustanciales que van desde la globalización y la ética con bases científicos, el involucramiento de los comités de ética en las políticas de integridad y la autoría de los plagios en el caso de la investigación científica. Este es un programa que se piensa realizar del 26 de septiembre, 26 y 27 de septiembre, con sede tanto en Guadalajara, Querétaro, para llegar finalmente 29 y 30 a la Ciudad de México. A todos y a todas que estén interesados pueden ingresar a la página de la Comisión Nacional de Bioética. Allí encontrarán la convocatoria, donde todavía se encuentra abierta para participar con foros, con ponencias, con presentaciones de libros, etcétera. De tal suerte que la celebración de los 30 años de la construcción de la bioética en nuestro país nos debe de llevar no solamente a reflexionar, sino a ver en retrospectiva cuáles han sido las piedras, yo diría los peñones, los cerros, por los cuales los que estamos interesados en trabajar la bioética hemos tenido que cruzar, hemos tenido que taladrar, hemos tenido que demoler, y por la otra en perspectiva, que es cuáles son los retos que siguen a raíz de la pandemia, de las nuevas pandemias, del calentamiento global, de la falta de agua, que comienza a ser una crisis mayor en nuestro país, de las investigaciones científicas que siguen pensando que se puede hacer, que muchos siguen pensando que hacer ciencia es evitar la ética, de organismos de gobierno que piensan que por el hecho de ser un gobierno nuevo tienen el privilegio de menospreciar a quien ha trabajado en sus estados de manera puntual el trabajo de la bioética. Todos sabemos, o de estados que hacen comités de bioética ad hoc, ¿no? Donde es el club de Toby, y que por lo tanto se requiere de una bioética laica, ante todo, una bioética que esté a la altura de los avances en la ciencia y en la tecnología, una bioética obviamente interdisciplinar y transdisciplinar, pero una bioética cuyo ejercicio, y aquí yo lo sostengo, y que ha causado polémica cada vez que lo señalo, una bioética que no puede ser biomoral, una bioética que está ligada a la reflexión crítica de la filosofía. No se puede hacer bioética si no tienes conocimientos mínimos de la argumentación y de la tradición filosófica, de la reflexión moral y de la crítica que durante milenios se ha trabajado sobre lo que es la bondad, sobre lo que es la justicia, sobre lo que es la autonomía, sobre lo que es el no hacer daño, y despojarnos de una vez por todas de esos decálogos o recetas de cocina o de esas tradiciones religiosas acríticas o de esas intencionalidades políticas que lo único que ven son puestos y huesos que roer, sino enfrentarnos justamente y llevar la ética a la bioética. Enhorabuena por la Comisión Nacional de Bioética con estos 30 años, un análisis que nos invita, insisto, a una prospectiva y a una perspectiva, porque lo único que está en camino es que el siglo XXI, diría un afamado filósofo, tiene que ser el siglo de la bioética, y de lo contrario no lo será, doctora Netza. Pues enhorabuena por los 30 años, que en realidad los cumplimos todos, porque digo, la comisión es como la punta del iceberg, pero abajo pues estamos todos los que estamos luchando por la bioética. Entonces, creo que es algo digno de festejar, porque así, son 30 años contra viento y marea, y creo que ahí es donde hay que reafirmar la lucha. Pues invitados están biocultores, esto fue Bioethics News. Pepe, se nos acabó el tiempo para variar, pero un gustazo verte y convivir contigo y reafirmar la importancia de seguir luchando, y que este onomástico
de 30 años de la conbioética nos reafirme ese sentido de lucha y nos llene de motivación para seguir adelante y vamos por otros 30. Pepe, nos despedimos. Buenas noches. Muy buenas noches. Las noticias en bioética necesitan ser reflexionadas en perspectiva y en prospectiva. Buenas noches, biocultores, y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Gracias. Buenas noches.